Unos minutos, Javier Ferrer, director de Renta Fija en Tradition España, que nos acompaña, y también le pido disculpas por el retraso que llevamos hoy en las intervenciones. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No hay ningún problema, porque además ese retraso te permite, sobre todo, analizar con mucho más detalle todo lo que está pasando a lo largo del día y, sobre todo, hago referencia al documento que hemos podido ver del Banco Central Europeo. Yo lo he mirado a través de la web del Banco de España, donde clarifica un poco cómo va a ser el funcionamiento y cómo del nuevo programa que quieren establecer y cómo va a ser el programa de la continuidad del PP, del programa sobre todo de la parte de las emisiones de vencimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de la implicación, que para mí es muy relevante, es que no solamente deja abierta la puerta a la inversión en activos de deuda pública y de comunidades autónomas o entes locales, si fuera necesario en un momento determinado, a también la posibilidad de que haya compras sobre bonos corporativos, lo cual permite que ese spread que se podía estar abriendo entre lo que es la financiación corporativa y la financiación gubernamental pueda mantenerse y pueda reducirse, de tal forma que sigamos viendo las posibilidades de financiación hacia las empresas de una forma más barata y más detallada, hasta incluso para aquellos productos financieros que están soportados o garantizados por hipotecas de buena calidad, etcétera, etcétera, también pueden entrar como algunos de los elementos a comprar o de los activos a comprar por parte del Banco Central Europeo. Y ya entrando más en detalle, la verdad es que no he conseguido saber exactamente, porque eso no se ha publicado todavía, los volúmenes, pero sí he hecho un pequeño análisis aritmético de los vencimientos este año que tiene el caso de la deuda pública española, y teniendo en cuenta que a los vencimientos hay que sumarle también los cupones, a reinvertir, etcétera, etcétera, podemos estar hablando simplemente en ese apartado, son aproximadamente unos 60, casi 70.000 millones lo que necesitaba España para financiar a lo largo de todo el año en financiación neta. Si prácticamente llevamos ya más del 50%, nos quedarían unos 35.000 millones por financiar de aquí a fin de año como financiación neta. Con los vencimientos que podemos tener a lo largo de este año, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo o el propio Banco de España tiene una cartera de más del 30% de la deuda del global, de la deuda pública emitida, prácticamente gran parte de las necesidades de financiación neta podrían estar cubiertas con el PPP, o sea, con el programa anterior. Evidentemente, si entramos en un efecto más, componente más recesivo, etcétera, etcétera, o de añadir un poco más el proceso de financiación, pero a mí me parece que la herramienta todavía no está hecha exactamente y perfectamente a la lectura, pero me parece una herramienta bastante potente y que va a marcar de nuevo la dinámica. Por un lado, subimos medio punto los tipos de interés, no es desdeñable si la inflación sigue desbocada o incontrolada, y sobre todo de cara al octubre, a los meses venideros del invierno, etcétera, etcétera, que haya que tensionar un poco más los tipos de interés, pero por otro lado se está dando satisfacción a las necesidades de financiación que en cierto modo era uno de los grandes peligros que nos podría llevar a un entorno de recesión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que están intentando fortalecer las dos bases de las necesidades que tiene ahora mismo Europa, el control de inflación y no llegar a un estado de recesión dentro de las economías europeas, fortaleciendo también los programas por parte del Banco Central Europeo dentro de los programas de compra, específicamente los activos o los bonos emitidos por la Unión Europea, en todos los programas de Next Generation, que además van a ayudar, evidentemente, de una forma rápida y eficaz a buscar alternativas energéticas, etcétera, etcétera.
creo que el paso que se ha tomado ya ha sido un paso muy importante. Y por otro lado, dentro de la lectura del día de hoy, de los cambios o de los protocolos que está marcando el Banco Central Europeo, es que ha habido unanimidad. Yo sé que todos sabemos que en las anteriores reuniones estaba la banda que era un poco más proclive a tensionar la situación, la Europa Central, la Europa del Norte y por otro lado la Europa del Sur, donde bueno, pues, seguíamos con los problemas de financiación. Yo creo que ahora mismo, ya se han tomado las medidas adecuadas consensuadamente y creo que la respuesta en los próximos días vamos a notar una mejoría dentro del espectro, sobre todo de la renta fija, que también evidentemente va a evaluar en las carteras de fondos de inversión, aseguradoras, etcétera, etcétera, donde muchos ahorradores estaban metidos habiendo comprado renta fija pensando que tenían una rentabilidad fija y segura, y el efecto de la valoración de esos productos pues les ha llevado a pérdidas importantes, relevantes dentro de sus carteras, y eso puede ayudar también a recuperar un poco la confianza desde abajo del todo, desde el inversor retail hasta los grandes inversores y la solidez y la seguridad de que las empresas van a seguir contando con financiación. Y Javier, otra cuestión, una de las cosas que me ha gustado es, como has dicho, que esta herramienta, el llamado TPI, la herramienta antifragmentación, antes de conocer el nombre oficial, que es como la llamábamos, parece una herramienta bastante potente. Además, señalabas algo que también nos parecía curioso aquí cuando lo estábamos leyendo en directo, cómo el Banco Central Europeo podría considerar compras de bonos corporativos, de valores del sector privado, si correspondiese. Y Javier, también te quería preguntar, porque estábamos muy pendientes de cómo fuera reaccionando el euro, de cómo reaccionase la renta fija, y hemos llegado a ver a la prima de riesgo italiana en los 246 puntos, mientras Christine Lagarde estaba respondiendo a los medios de comunicación. No sé si has estado vigilando esos movimientos. Nos parecía notorio, ahora ya se ha moderado, está en 234 puntos, pero aún así un nivel elevado. ¿Cómo explicamos o qué peso debemos darle a este movimiento que hemos estado viendo en la prima de riesgo de Italia? Bien, es mucho más sencillo de lo que parece. La explicación es tan lógica como que en ese momento no había precios en mercado. Entonces, nadie, todo el mundo está tratando, de los grandes especialistas, los creadores de mercado, las casas de inversión, etcétera, etcétera, dejan las pantallas sin precios, los precios se abren y eso genera una distorsión en la calidad del precio. Ahora mismo se está recuperando, los volúmenes no son muy importantes, pero yo estoy siguiendo ahora mismo el mercado italiano, que es el mercado más líquido de Europa, donde prácticamente los spreads de bid-offer está en 10-15 puntos básicos, normales que estén en 5, pero ya sí que están marcando niveles reales. No así la deuda pública española, que le pasa lo de siempre. Somos el patito feo europeo, también porque queremos, que tenemos una capacidad mucho más pequeña. Siendo una deuda tan importante y tan grande, tenemos una capacidad muy pequeña de reacción, porque no dependemos de nosotros mismos. Si tuviéramos derivados futuros de cobertura, etcétera, etcétera, tendríamos los spreads mucho más estrechos en el caso del mercado español y podríamos soportar situaciones. Para hacerte una idea, a lo largo del día de hoy, en la mayor plataforma de negociación mayorista, en 10 años españoles se han cruzado 75 millones de euros y en el mercado italiano se llevan cruzados en la misma referencia 1.000 millones de euros. Para que veamos también un poco la importancia que tiene la liquidez en cada momento. El mercado italiano es muy líquido, bien es cierto que la volatilidad acompaña, pero las posibilidades de perder dinero son mucho menores que en un mercado mucho más ilíquido como el español y sin lugar donde protegerte. Pero a lo que tú me preguntabas, es una situación normal cuando los mercados se abren porque no hay precios, porque la gente no tiene claro qué va a pasar o qué puede pasar, quiere hacer la lectura y entonces los precios que aparecen son precios teóricos desplazándose al lugar de que nadie quiere hacer. En este caso, yo he visto, como bien dices, rentabilidades en el bono italiano
justo cuando se estaba produciendo el 3,66 en el 10 años, cuando ahora mismo está el 3,43. Es decir, se ha movido aproximadamente un 0,20 en rentabilidad, 200, es una burrada. O sea, estamos hablando que pasa la prima de riesgo, ahora mismo la estamos viendo con 130 puntos básicos aproximadamente y la ves con 150 y te asustas, ¿no? Dices, bueno, no, ¿esto cómo puede ser, no? El caso español prácticamente, sin embargo, en el bono español se ha mantenido la rentabilidad y es más, ha perdido un poco en su spread contra el bono italiano. Es decir, el spread de España no ha sufrido lo mismo que el italiano en esos momentos, pero ahora mismo la recuperación del italiano está mejorando sustancialmente el español, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado cree que Italia está ya en su sitio, con un Banco Central Europeo que va a seguir soportando en gran medida las compras en ese tipo de activos, a pesar de que haya una crisis política y veamos unas elecciones, de lo que estamos en los últimos años muy acostumbrados con el mercado italiano, y lo lógico es que, bueno, pues se vaya recuperando paulatinamente los bonos. Y por otro lado, supongo, no solamente los bonos de gobierno, que son la referencia fundamental del mercado, sino los bonos de crédito, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que analizar bien el mercado, cuáles son las conclusiones definitivas, pero la herramienta es potente, el consenso es importante dentro de la gobernanza del Banco Central Europeo, y bueno, pues la subida de tipos también va a marcar un efecto importante sobre nuestra divisa, que puede ayudar a reducir los costes al pago en euros de energía. Javier, como bien indicas, además, decisión unánime, tanto en esa subida en 50 puntos básicos como también en el consenso a la hora de abordar los detalles de esta herramienta antifragmentación. Muchísimas gracias también por esa explicación técnica, porque es cierto que hemos visto esa prima de riesgo italiana disparada y nos hemos llegado a asustar, así que gracias también por la explicación para entender mejor el porqué real de eso. Así que, Javier Ferrer, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos un día como el de hoy. Un placer de estar con vosotros y felices vacaciones para todos. Igualmente. Y que la gasolina cueste menos. Que nos lo permita. Gracias, Javier. Un abrazo. Y nosotros aprovechamos